A lo largo del tiempo, el municipio de Valledupar se ha convertido en un gran atractivo para los inversionistas, generando así un gran crecimiento en el área de las construcciones, fomentando un mayor desarrollo, el cual genera grandes cambios en el ambiente de nuestro municipio. Bueno, estamos aquí reunidos con el ingeniero Jim Rodríguez, ingeniero ambiental y sanitario. Vamos a hacer una pequeña consulta sobre la investigación que estamos haciendo de cómo ha afectado las construcciones civiles el cambio climático de nuestra ciudad. Entonces el ingeniero nos va a colaborar desde su perspectiva como ingeniero y, más importante aún, como ciudadano de nuestro municipio. Entonces, ingeniero, nosotros queremos hacer una pregunta. Primero que todo, la primera pregunta sería si usted conoce el efecto que generan las construcciones civiles sobre el cambio climático. Bueno, las construcciones civiles, obras civiles, más bien el cambio en los ecosistemas de manera natural artificial, siempre hacen un aporte al cambio climático debido a que hay una eliminación de una barrera viva que genera oxígeno para poder hacer las llamadas construcciones en esa área. Y como se sabe en ingeniería, hay un albedo del cuerpo negro de absorción de la energía solar, generando mayor energía térmica o infrarrojo hacia el ambiente, generando una concentración de los mismos y afectando a lo que hoy día llamamos como isla de calor. Esa isla de calor es generada por los ambientes artificiales y las cantidades de elementos constructivos que existen en los municipios, pues, y por ende generando una mayor concentración del calor en esas zonas. ¿Sí? Pero el efecto isla de calor es un efecto local, ¿sí? Que puede generar los municipios y que puede estar directamente relacionado esa isla de calor con la demanda de los recursos naturales para la obtención de bienes muebles e inmuebles del municipio y para la fabricación de los alimentos, generando también la concentración de ciertos contaminantes que sí están directamente relacionados con el cambio climático, como es el CO2, el vapor de agua, el metano, entre otros contaminantes que generan esa concentración de efecto invernadero, concentrando aún más o aumentando aún más la temperatura, generando mayor evaporación y efectos negativos hacia el ambiente. Negativos en cuanto a la concentración de esos contaminantes, mal llamados contaminantes, dado que en la naturaleza existen por naturaleza misma la concentración de los mismos y sin ellos no hubiera vida en la Tierra. Pero sí hay un efecto bastante visible no solo en las construcciones, sino en la generación de productos alimenticios, generando ese tipo aumentando los niveles de esas características químicas en la atmósfera. Buenas tardes, ahora nos encontramos con el docente Javier Orozco, quien nos va a dar su opinión acerca de los efectos generados por la construcción en el municipio de Valledupar. Cuéntenos, profesor, ¿cuál es su percepción acerca de los cambios climáticos que ha generado este avance de la construcción en el municipio? La construcción de las ciudades indudablemente afecta la temperatura local. La temperatura en las ciudades siempre es mayor que en zonas rurales. Pero si tenemos en cuenta que el cambio climático es generado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, pues podemos concluir que directamente las construcciones tienen poca relevancia en el cambio climático. Lo que realmente afecta mucho es el modo de vida que tenemos en las ciudades, los gastos energéticos en refrigeración y en calefacción. Y bueno, por ejemplo, la vivienda de hoy es diferente a la de hace muchos años, donde se aprovechaban más las condiciones naturales, se buscaba climatizar de una forma más natural sin tanto consumo energético. Entonces yo creo que el problema
reside, o sea, las ciudades afectan porque por el cambio climático se ha aumentado justamente con el crecimiento de las ciudades, pero por eso, por los gastos en energía y en transporte, porque lógicamente esos gases de efecto invernadero son generados principalmente por la quema de combustibles fósiles. Entonces, en el caso de nuestras ciudades, bueno, los gastos de transporte, pero muchas ciudades del mundo su energía eléctrica la generan con la quema de combustibles fósiles. Bueno, nos encontramos aquí con el señor José Carlos Matos, el cual ha accedido a ayudarnos a responder las preguntas que nos hemos planteado en nuestra investigación. Señor José, ¿conoce usted el aporte que le hacen las construcciones civiles al cambio climático? Buenas noches, Oscar. Gracias por tenerme en cuenta en tu trabajo. Pues las construcciones civiles y darte un concepto del aporte que han hecho las construcciones civiles al cambio climático, no te puedo dar un concepto así profesional como te lo podría dar un experto. Pero sí sé de que las construcciones civiles han tenido gran incidencia en el cambio climático. Bueno, José, ya que me dices que tienes algo de conocimiento, la segunda pregunta es, tú como habitante de aquí, de nuestro municipio de Valledupar, ¿qué percepción o qué vivencias has tenido frente a este aporte que le hacen las obras civiles al cambio climático? Bueno, frente a eso quiero hacerte un paréntesis. Y es el siguiente. Para ninguno es un secreto de que vivimos en Valledupar y que es una sociedad costera. Que todas las sociedades las ciudades de la costa son calientes por naturaleza. Pero aquí en la ciudad de Valledupar últimamente estoy sintiendo que la temperatura ha aumentado de manera desconsiderada, desproporcional. Hemos visto cómo la temperatura ha pasado de unos 33 grados, que era lo anteriormente lo máximo que alcanzábamos a tener en la ciudad, ya alcanzamos a tener temperatura de 40, 42 grados centígrados. La sensación térmica bajo sombra es muy insoportable. También quería comentarte de que el tema de los recursos hídricos, el tema del agua, es un tema que nos está afectando gravemente. El fenómeno del Niño, que se ha prolongado mucho. Anteriormente veíamos la lluvia casi que todos los meses. Ahora, si te das cuenta, llevamos un fenómeno que ha durado más de 4 meses y vinimos a tener lluvia fue hace poco, hasta hace poquito fue que vinimos a tener lluvia. Pues te digo también que las construcciones civiles a lo que ha favorecido el aporte que le ha hecho, yo considero que no tanto el aporte se lo han hecho al cambio climático, el aporte que le han hecho positivamente, ¿no? El aporte que han hecho las construcciones civiles de manera positiva es como al embellecimiento de la ciudad o al municipio donde ésta se realiza. Pero en cuanto al ambiente y al cambio climático, sí ha sido un aporte de manera negativa y eso sí te lo tengo que resaltar. Bueno, José, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, nos encontramos aquí con el señor Carlos Martín Rollero, el cual ha accedido a ayudarnos a responder las preguntas pues, que nos hemos planteado en nuestra investigación. Señor Carlos, ¿conoce usted el aporte que le hacen las construcciones civiles al cambio climático? Sí, tengo más o menos conocimiento del tema. Bueno, ya que usted me dice que tiene conocimiento del tema, usted como habitante aquí del municipio de Valledupar, ¿qué percepción o qué vivencias ha tenido usted frente a este aporte que le hacen las construcciones al cambio climático? Bueno, yo tengo más de 10 años de estar viviendo aquí en Valledupar y he sido, por así decirlo, testigo del cambio que ha vivido la ciudad. Ante el clima, el calor y el agua eran muy abundantes. Ahora el clima se ha calentado. Las construcciones, pues obviamente, a medida que aumenta la población y el terreno se va recubriendo de pavimento y se va echando cemento, eso va causando que se caliente más la ciudad, porque no hay respiración, el suelo se satura y esto en lugar de repeler el calor lo que hace es absorberlo y eso aumenta la temperatura. Igualmente, cuando se va a construir, tienen que talarse los árboles, tienen que prepararse el terreno y esto obviamente a menor cantidad de árboles, mayor impacto negativo va a tener en el clima. Entonces las construcciones, igualmente la ciudad está creciendo últimamente demasiado en todas las direcciones de Valledupar. Eso contribuye a que haya más demanda de agua, más demanda de oxígeno y igualmente eso va reduciendo más la capacidad de los recursos naturales. El agua principalmente, porque hoy estamos sufriendo mucho por el agua y eso principalmente es consecuencia de las construcciones
han ido creciendo y el aumento del personal y todo eso impacta de forma negativa al ecosistema. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Que tenga un feliz día. Bueno, gracias. Como solución a esto, se deben implementar medidas como el aumento en la reforestación y recuperación de zonas verdes, el uso de tecnologías que ayuden a la mitigación de estos efectos, tales como los techos verdes y los asfaltos que absorben la contaminación, que ya han empezado a ser implementados en las distintas ciudades.